Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día de fiesta, San Esteban, primer mártir de nuestra iglesia. Ona Sebeñan de Yara lleva y ya tenemos el primer mártir, 26 de diciembre, que da la vida por que trae el mensaje de salvación. Ñahendú en esta primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 10, luego capítulo 7, del 54 al 60 y el capítulo 8, versículo 2. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Bueno, y entonces discuten y después dice, se precipitaron sobre Esteban como un solo hombre, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y así continúa toda esta historia maravillosa del martirio de Esteban. Vaya señal de Enguana, hoy, 26 de diciembre, que celebramos al primer mártir. Quiere decir que este evangelio, este niño que ha nacido y que nos trae, que es Dios mismo en medio de nosotros, ya tiene el primer testigo. Nos está enseñando a nosotros que tenemos que ser testigos del evangelio de Jesucristo. El martirio, mártir, justamente quiere decir en griego, quiere decir testigo, testigo. Dar hasta la última gota de nuestra sangre por el evangelio. Sheikwa señan deva, ñaima vagina preparado. Mira que ya pasamos 4 semanas desde que comenzamos este nuevo año litúrgico 2025. ¿Será que ya como Esteban estamos preparados como para dar nuestra vida, nuestra sangre por los principios, valores del evangelio? Hay que ver yo que verá. Wow, yo puedo ir a Andrejina, este ejemplo de San Esteban. Y nos llama también a nosotros a esta responsabilidad. Por eso Hechos de los Apóstoles nos hablan de esta historia. Y miren, queridos amigos, le arrastran, dice, fuera de la ciudad y lo apedrean. Es capaz entonces de entregarse. Él es capaz de defender, pero en realidad no le defendemos a Dios, no necesita ser defendido, sino que estamos defendiendo los principios y valores que Dios nos dio a nosotros, a la comunidad, para que podamos construir el reino de Dios. Queridos hermanos, porque si alguien nos odia, si alguien nos apedrea, si alguien nos mata, si alguien no nos quiere escuchar, en realidad nosotros o esas personas no le van a matar nunca a Dios. Me van a acallar a mí, me van a matar a mí, pero estamos matando a quienes, simplemente a estos servidores inútiles somos que estamos en tus manos, Señor, para ayudar en la construcción del reino de Dios. Pero la vida continúa. Dios es inmortal, Dios es eterno, Dios no muere. Así que, queridos hermanos, lo que estamos haciendo es retrasando en esta organización nuestra que tendríamos que ponernos todas las pilas para hacer caminar y construir el reino de Dios. Y ayudé que nos vean de Yara lleva para entender bien. Seamos verdaderos mártires en defender la verdad, en defender los principios y valores que el Señor nos trajo con su nacimiento. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.